Interesante lo comentado por Margot. Hoy el objetivo con esta presentación es tener una visión de cómo podemos automatizar los procesos de la gestión HCE. Seguro vamos a enfatizar más en las herramientas vinculadas a la automatización para el caso de medio ambiente, pero el objetivo, como les mencionaba, es ir conociendo qué beneficios, cómo podemos abordar estos desafíos y cómo podemos involucrar a toda la organización como parte de un sistema de gestión ambiental o sistema de gestión HC. Contarles que la plataforma es una solución en la nube, es una solución SaaS, desde cualquier explorador, cada colaborador, cada integrante del equipo va a poder ingresar a la plataforma. Para ejemplo de la demo, voy a utilizar dos entornos o algunos entornos demo. Esto porque si el objetivo es administrar un sistema de gestión ISO 14001, lo que la plataforma nos va a brindar es, por ejemplo, apuntar a los requisitos de la norma, ¿no? Por ahí vemos los requisitos de la norma, cada uno de ellos vamos a poder desarrollarlo en las respectivas aplicaciones. Rápidamente podemos identificar análisis de contexto, partes interesadas, objetivos, mejora continua, manejo de la documentación, gestión de riesgos. Podemos llevar la gestión visual de la información hacia nuestro mapa de procesos, poder encontrar la información, ya sea los documentos, los indicadores, las matrices, desde el momento que consultamos cada proceso, de tal manera que si ingresamos a un macroproceso, como es el caso, vamos a encontrar, por ejemplo, una ficha de caracterización del mismo, los documentos que se han trabajado en el propio gestor documental. Ahí rápidamente los usuarios van a poder encontrar siempre la información vigente y actualizada. Entonces, lo que hoy en día, al hacer una gestión manual, seguramente se nos dificulta el hecho de restringir niveles de acceso, o permisos a los colaboradores, ya la plataforma, en base a la lógica que se defina, permitirá que ellos siempre accedan a la información vigente. Entonces, desde aquí pueden acceder a los procedimientos, manuales instructivos dentro de la gestión HCE. Lo mismo cuando queremos medir a cada uno de los procesos en función a temas de seguridad, salud y medio ambiente, definimos los indicadores, nos dará un nivel de cumplimiento a la fecha de hoy, y el mismo caso pasaría a ser con la gestión de riesgos, que luego lo vamos a ver a mayor detalle, pero a partir de las matrices que definamos en la plataforma, en base a la estructura, en base a la metodología de evaluación, su vinculación a los planes de tratamiento de riesgos, desde el mapa vamos a poder consultar toda la información, no solamente a nivel de documentos, riesgos, indicadores, sino objetivos, auditorías, requisitos legales. Entonces, lo que vayamos gestionando en módulos de la plataforma se va a ver centralizado desde la información vinculada a cada proceso. Entonces, si nosotros apuntamos a la gestionar una ISO 14000, un sistema de gestión trinorma, entre otros, uno de los módulos clave será el mapa de procesos. Otro escenario es que abordemos el proyecto de implementación bajo un aspecto de cumplimiento legal normativo. Para ello, también habilitaremos aplicaciones. Y este es un escenario, por ejemplo, donde vemos un mapa de navegación que lo hemos subdividido por ámbitos. Ámbito estratégico, ámbito legal, gestión de riesgos, más de tipo operacional, gestión de emergencias, temas de aspectos de mejora, gestión de incidentes, ya sea en la parte de seguridad social en el trabajo o incidentes ambientales, vigilancia de la salud, gestión de la información de los colaboradores y el manejo de la documentación. Entonces, según sea el objetivo, la prioridad de cada organización, se pueden ir habilitando módulos de la plataforma. Entonces, en la práctica podemos tener un sistema de gestión ISO 14000, 45000, pero que dé cumplimiento a las regulaciones según cada país es factible. Entonces, es por ello que vamos habilitando módulos. Lo recomendable es ir de menos a más. Empezar por algunas aplicaciones, ya les comentaré cuál es el ciclo de implementación, pero a partir de ello, el objetivo no solamente va a ser digitalizar, ya sea un formato, un informe, sino automatizarlo. Entonces, hoy con los ejemplos que veamos, vamos a ver cómo alcanzamos esa automatización y luego cómo nos damos soporte a través de herramientas de análisis como gestión de reports, indicadores, cuadros de mando BI, cómo las innovaciones, como el caso de la inteligencia artificial, nos van a ayudar a ser más eficientes cuando hagamos análisis de causas o identificaciones de riesgo, entre otros, ¿no? Entonces, lo principal es conocer que tenemos múltiples herramientas para la necesidad que vayamos a abordar. Uno de los casos, por ejemplo, que íbamos mencionando era un caso particular, gestión de riesgos. Dentro de la plataforma, vamos a ir a esta aplicación
Y al ir a la gestión de riesgos, vamos a poder tener trazabilidad. Vemos en este módulo una vista principal, ¿no? La fecha, la sede donde se generó, el tipo de residuo, su clasificación, la procedencia, la cantidad, la unidad de medida, evidencias, documentación asociada. Si ingresamos a este registro, vamos a poder ver cómo hemos hecho el retiro del mismo, ¿no? En la primera etapa, la información inicial. Estos campos de información vamos a poder definirlos tanto durante la implementación, pero ustedes se quedan con la administración. Si es que hay que actualizar alguna de las categorías, campos, añadir nuevos o actualizar otros, lo van a poder hacer sin ningún problema los que tengan el perfil administrador. Y el hecho de que estos campos podamos categorizarlos, luego nos va a ser de bastante utilidad cuando queramos llevarlos a un indicador automático, a un cuadro de mando BI o a un reporte como les mencionaba, ¿no? Todo lo que estamos viendo es parte de un entorno demo, una lógica de una organización que se ha relacionado a esta presentación. Entonces, habiendo completado la primera etapa, luego la plataforma lo que nos va a ayudar es las comunicaciones o seguimiento. Para ello, un siguiente responsable tendrá que ir gestionando la disposición final de los residuos y ahí nos deja evidencia de cómo se ha ido disponiendo los mismos. ¿Cómo se establece esa lógica? ¿Cómo sabe la plataforma a qué colaborador debe ir notificando? Y es que detrás de cada módulo hay un workflow. En este caso, un BPM, que es nuestra herramienta de configuración, que en base al procedimiento que ustedes tengan, nosotros lo vamos a configurar. De tal manera que en cada una de las etapas definiremos quiénes son los cargos, los roles que pueden ir gestionando la información, de tal manera que en cada una de ellas, al momento de preconfigurar los responsables, también podemos establecer los plazos que van a tener, ¿no? De igual manera, los recordatorios, si alguna tarea clave no se completa, que puede escalar al inmediato superior. Todas esas comunicaciones irán llegando al correo electrónico, de tal manera que el responsable sabe la tarea que le han encomendado, la fecha máxima hasta cuándo puede ejecutarla, y cuando le dé clic al botón, directamente lo lleva a esa tarea que tiene que ejecutar. Entonces el sistema nos va a llevar con todo ese seguimiento que hoy en día de repente lo hacemos a través de llamadas, correos o WhatsApp, pero ¿qué pasa si estamos de repente en periodo vacacional, en una auditoría? Entonces, como son muchas aristas, muchas actividades que tenemos que ir gestionando en paralelo, ya la plataforma nos va a ayudar con ello. Luego, más adelante, vamos a poder ver, perfecto, la plataforma nos va notificando tareas, responsabilidades a los diversos colaboradores, pero ¿qué pasa si quiero hacer un corte a través de un informe mensual, semanal, para saber cuál es el estatus de las principales actividades? Allí también nos va a ayudar la plataforma con los reportes automáticos. Pero siguiendo esta lógica, en cada una de las etapas definiremos la información que debemos ir gestionando y en las etapas que se encuentren en color plomo, lo que está pendiente, ¿no? Interesante cómo el sistema nos va ordenando la información, nos va brindando la trazabilidad del caso y nos ayuda a que las actividades planificadas se vayan ejecutando. Lo mismo vamos a verlo para un ejemplo vinculado a lo que son instrumentos y compromisos u obligaciones ambientales. Cuando vamos al caso del instrumento, vemos, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental. Si ingresamos al mismo, vamos a ver toda la información relacionada, el tipo de instrumento, el nombre, el oficio o informe, la periodicidad. Y en este caso, a razón de este informe, se han gestionado o se deben gestionar dos compromisos, ¿no? Dos compromisos ambientales. De igual manera, como el caso anterior de la gestión de residuos, vemos que la información que podemos gestionar también la tenemos categorizada, ¿no? Entonces, estos parámetros son datos o inputs que les vamos a solicitar al momento de implementar para que queden ya sencillos de completar por parte de los usuarios. De igual manera, definiremos qué campos son obligatorios, opcionales, y de esta manera la lógica queda estandarizada dentro del sistema. Cuando vamos a la vista de los compromisos, entonces aquí tenemos obligaciones, compromisos, vamos a seleccionar uno de ellos. Entonces, para dar cumplimiento a estos compromisos vinculados a este instrumento, vemos más información. En qué etapa de la operación se encuentra, la periodicidad, la descripción del compromiso, un informe que está vinculado al mismo y las tareas que debemos ejecutar. Así como el caso de las acciones correctivas, planes de acción, entre otros, en el caso de estos compromisos, habrán tareas con responsables, con tipologías de tareas,
Y en este caso, si se darán cuenta, tiene una periodicidad bimestral. Esto quiere decir que yo puedo establecer una tarea que se va a ejecutar por única vez y quiero que el usuario coloque las evidencias. En este caso le llegará un correo al usuario Magali Rosinelli y de tal manera que el usuario adjuntará las evidencias. El responsable de este compromiso tendrá que dar su visto bueno a si las evidencias que ha adjuntado, los comentarios o conclusiones están correctos, o tendrá que reaperturarlo con observaciones. Pero ya el sistema nos va a ayudar con todo ese seguimiento, ¿no? Entonces, si le doy clic a cada tarea, vamos a ver esta posibilidad de generar periodicidad de actividades, ¿no? Ya sean que sean semanales, diarias, trimestrales, y podemos dejarlo ya planificados. Y si ingresamos, por ejemplo, esta tarea que está cerrada, le damos clic a este botón, y aquí aparecería la información con el comentario de la persona responsable y el comentario final del verificador, ¿no? Indicando que la tarea está ok, y de esta manera queda por cerrada la actividad. También hace un momento les contaba acerca de los diversos formatos. Para completar tenemos varias opciones. Uno de ellos, por ejemplo, si hablamos de un incidente ambiental, poder completarlo desde la versión web. Vamos a darle clic a un registro para ver lo que hemos completado. Entonces aquí, por ejemplo, vemos la información, en qué unidad se generó, la fecha, las fotos de evidencia, el tipo de aspecto ambiental, la descripción del daño, las acciones inmediatas. De repente necesitamos que un colaborador dibuje su firma al momento de hacer este registro y la firma viene con los datos del colaborador, su documento de identidad, su nombre, apellido, la fecha y hora, un código único que ya queda vinculado al reporte y cuando lo imprimamos saldrá con un formato respectivo, ¿no? Y esta información, así como lo podemos completar desde la versión web, también podemos hacerlo desde la versión móvil. Para ello tenemos, en la práctica tenemos dos aplicaciones. Uno para lo que son formularios, que es el que les estoy mostrando, ISO Mobile, está disponible tanto para dispositivos Android y iOS, de tal manera que nos logueamos con nuestro usuario y aparece el nombre del colaborador, el logo de su empresa, las acciones que están planificadas, tanto las que están vencidas en plazo, de tal manera que desde aquí también podríamos culminar actividades, de repente una acción correctiva que nos pida una foto de evidencia de una inducción, algún tipo de adquisición pero nos permite desde el celular poder completar las mismas, ¿no? Y así como los diversos formatos. Voy a darle clic a uno de ellos. Entonces, por ejemplo, aquí nos aparecerá tal cual estuviésemos en la versión web, el formato respectivo, ¿no? Podemos tomar fotos de evidencia desde aquí, ir completando la información según lo que vayamos a necesitar, ¿no? La descripción de la tarea, toda la información. Y finalmente, cuando le hayamos completado, le damos clic a enviar y notifica al siguiente responsable. Estos campos que van apareciendo, como les comentaba, van de la mano con los formatos que ustedes tengan. Y así como este caso que estamos viendo, también tenemos dos posibilidades más. Cuando, por ejemplo, pensamos en los terceros, en los proveedores, en algún visitante, un colaborador que de repente no tiene el aplicativo descargado en su celular, pero le vamos a dar dos opciones. Desde cualquier proceso que necesitemos en la plataforma, como usuario administrador, si activamos esta opción, podemos hacer que ese formulario de registro se genere a través de una URL que podemos tenerla vinculada a nuestra página web, por ejemplo. Entonces, en su página web colocan formatos medio ambiente, formatos seguridad, y a partir de ello, yo desde fuera de la plataforma podría completarlos, ¿no? O a través de un código QR. Entonces, si colocamos el código QR en ambientes claves de la operación, en las zonas de mantenimiento, operaciones, planta, entre otros, podemos hacer que cualquier persona que escanee ese código QR, lo voy a dejar un momento también para que si ustedes quieren hacer la prueba, en su celular les va a permitir llevar a ese formulario que necesitamos, ¿no? Y esto se conectará con el flujo, ese paso a paso, para que el siguiente responsable tome conocimiento apenas hayamos enviado la información. Lo dejo un par de segundos más para quienes quieran hacer el ejercicio de escanear el código QR. Entonces, son funcionalidades que están en provecho de que los usuarios se acerquen al sistema de gestión y como observarán, aquí está el formato que yo les comentaba, ¿no? Entonces, lo que hemos visto hasta ahorita es cómo podemos registrar, ir gestionando actividades o tareas. Finalmente, también contarles que tenemos una aplicación para todo lo relacionado a listas de chequeo, de tal manera que con el usuario con el cual yo me logué,
tendré acceso a más o menos checklists. Esto aplica para temas de inspecciones, auditorías, evaluaciones, dependiendo. Entonces, si por ejemplo yo le doy clic a este checklist de inspecciones HSQ, aquí me permite de repente inspeccionar a un proveedor, a un contratista, a un área, dependiendo cuál es el objeto que va a ser auditado o inspeccionado. Yo de repente quiero seleccionar los grupos de preguntas y cuando le dé clic en comenzar, vamos a seleccionar uno más sencillo. Por ejemplo, este de aquí, para ver estas capacidades. Observarán que, por ejemplo, al momento de yo seleccionar esta sede, nos da una distancia, ¿no? Esto quiere decir que también nos permitiría controlar la geolocalización. Si yo voy a hacer una auditoría en sistema de gestión a mi proveedor, entonces en materia de HC, entonces yo máximo puedo estar de la posición de su planta a 100 metros. Entonces si estoy a una distancia posterior a ella, no me permitiría ejecutar la inspección. Y de igual manera, yo puedo tener un gran checklist, sea para un proveedor de servicios o industria, pero de repente, al momento de ejecutar mi lista de chequeo, específicamente quiero abordar determinados detalles, ¿no? Selecciono los grupos de preguntas y puedo empezar a evaluar los criterios. Las respuestas son configurables. La gran ventaja es que vamos a poder definir qué grupo de respuestas nos van a generar hallazgos. Aquí es bastante sencillo, ¿no? Cumple o no cumple. Puede ser una ponderación del 1 al 10, donde todo lo que esté por debajo de 3 genera un hallazgo, o de repente ponderaciones alto, medio, bajo. Inclusive hay checklists que tienen respuestas diferentes. Aquí son cumple o no cumple. En la siguiente pregunta son respuestas personalizadas, donde justamente dejaremos preconfigurado qué respuesta nos generará el hallazgo correspondiente. Esta aplicación en celular trabaja en modo offline, podemos ingresar las evidencias, podemos completar diversos tipos de inspecciones una vez hayamos culminado. Si no tenemos internet, le haremos clic en guardar y luego cuando estemos conectados a Wi-Fi o datos, le haremos clic en sincronizar. Y esto generará un informe en automático que se envía a determinados responsables y luego, si deseamos, de igual manera, genera las notificaciones correspondientes, ¿no? Aquí podemos nuevamente ingresar las firmas del auditor, el auditado, y de esta manera quede evidencia de las personas que han participado. Ya vimos varias de las herramientas ahora en aplicaciones móviles y cómo nos ayudan. También está otra posibilidad, el portal de contratistas. ¿Cómo nos ayudaría? Si, por ejemplo, vamos a hacer homologaciones a terceros, y ya a partir de la empresa en la cual, en el sector en el cual ellos se desarrollan, hay cierta documentación que le voy a solicitar como empresa. En materia de medio ambiente, puedo pedirle cierta documentación que ellos van a tener que autogestionarse, ¿no? Suben la evidencia y de tal manera que al subirla, una persona del equipo de ustedes va a poder revisarla, rechazarla, darle una preaprobación, que otro colaborador le dé el visto bueno final, que todas esas comunicaciones de aprobación, de rechazo, con feedback, sean trazables dentro del sistema. Entonces, esta plataforma de terceros nos ayuda con el control de la documentación, si queremos hacer pasar a las empresas por proceso de homologación, controlar la información de los colaboradores, de igual manera, aquí les muestro esta funcionalidad donde ya las empresas se autogestionan. Esto es la clave, ¿no? Seguramente nos pueden enviar la información por correo electrónico de manera desorganizada a través de este tipo de herramientas. Ya nosotros definimos qué documentación tienen que enviar y ellos se autogestionan. Y muy vinculado al caso que les contaba es el hecho de que también otros módulos se puedan habilitar. Imaginemos que este sea el caso del módulo de incidentes ambientales. Entonces, cuando yo le dé clic aquí como contratista, voy a saber qué incidentes estuvo involucrado mi empresa, ¿no? Si yo voy al módulo de incidentes ambientales, aparecerán todos los de la organización, internos, vinculados a terceros, pero aquí me aparecen solamente los de esta empresa contratista. Si ingreso a un registro, nos aparecerá la información del detalle del incidente ambiental. De repente en alguna de las etapas le hemos colocado una tarea, parte del plan de acción. Entonces ellos dentro de un tiempo de respuesta tendrán que completarlo, ¿no? Entonces lo interesante es esa posibilidad de hacerlos partícipe activo del sistema de gestión HC a los terceros. También interesante el hecho de poder trabajar con el análisis de información. Aquí me voy a pasar a la parte de reportes. Uno, aquí está.
Dentro de la gestión de reportes, voy a cerrar esta vista, les muestro un caso, un reporte de indicadores HCE, podemos ejecutarlo, como vemos el caso, podemos establecer el formato de impresión, lo ejecutamos, es bastante práctico este módulo porque nos permite crear nuevos reportes o modificar los reportes que hayamos configurado como parte de la implementación. Inclusive como parte de la implementación se le da esa capacitación a usuarios administradores y usuarios operativos, porque lo que buscamos es que ustedes tengan autonomía. Si hay un nuevo reporte que quieren crear, modificar, lo van a poder realizar sin ningún problema. Entonces aquí este reporte nos muestra determinados indicadores, que nos muestra en base a determinados límites permisibles, niveles de significancia, ¿no? O de repente queremos ver algunas gráficas comparativas, o de repente una tabla con actividades pendientes. Va a depender de lo que necesitemos visualizar y en base a ello se configura. Pero también, como les mencionaba al inicio, estos reportes pueden ser programados, ¿no? Vamos a darle clic, por ejemplo, a este caso, vamos a editarlo. Entonces, un informe de la gestión HC. Y vamos a colocar que se debe ejecutar a partir de este año en adelante, los primeros y hasta determinado momento, ¿no? Aquí vamos a colocarle el nombre del informe, informe HCL, y la plantilla de mensaje también es personalizable. Lo que vamos a hacer aquí es configurar con qué periodicidad necesitamos que se ejecute. No va a ser de manera quincenal, va a ser una vez por mes. Y aquí definimos a quiénes debe llegar. Personas con nombre y apellido, a áreas de la organización, por ejemplo, o a cargos. De repente quiero que le llegue al responsable de medicina ocupacional, a la jefatura de recursos humanos. Entonces, de esta manera dejamos configurado el reporte para que una vez por mes llegue a determinados colaboradores. En este mismo escenario podemos analizar la información a partir de los indicadores que tengamos definidos en la plataforma. ¿Cuál es la gran ventaja con esta aplicación? Es que vamos a poder definir indicadores, segundo, vamos a poder definir indicadores, vamos a replicar este dashboard que viene con la plataforma, también con el módulo de indicadores, y cuando definamos todos los indicadores del sistema de gestión de medio ambiente, seguridad, aquí observarán alguno de ellos, ¿no? Por ejemplo, materiales reciclados, consumo de energía. Por aquí tenemos uno vinculado a la huella de carbono, por ejemplo, reducción de la huella de carbono. Cada indicador tendrá su ficha. En esta ficha definiremos el responsable, la magnitud, una fórmula de cálculo, un calendario, entre otros. De repente el propio indicador tiene una estructura. Si somos una organización que tenemos multisedes, entonces multiplantas, entonces de esta manera podemos generar esa estructura organizativa para el indicador y cuando vayamos a consultarlo, vamos a seleccionar un periodo con información. Lo interesante de esta aplicación y cómo se puede complementar con el módulo de reportes es que aquí podemos definir valores de control, ¿no? Valor meta, recomendado, riesgo. Cuando el responsable del indicador al finalizar el periodo se encuentre, en este caso, en valor riesgo, nos va a generar un aviso por correo electrónico. Tal cual de las tareas, lo mismo, pero con un aviso de que estamos a un nivel de significancia en mayor riesgo. Y lo que podemos hacer desde aquí es vincularlo a un plan de mejora, a establecer controles, actividades que nos ayuden a mitigar que nuevamente se repita este valor de significancia de riesgo para el indicador, ¿no? Pero como observarán, tiene esta posibilidad. Y de igual manera, así como vimos este caso, podemos tener un dashboard de indicadores. Aquí hemos seleccionado algunos para el caso de medio ambiente. Emisión directa de gases de efecto invernadero, emisión de gases también, la reducción, residuos generados. Y si en este caso vemos este indicador de medio ambiente de manera global, si le damos clic en desglose, vamos a ver cuáles son los subindicadores, ¿no? En un segundo nivel tenemos a las sedes, luego a las subsedes y cada una de ellas, y cuál es el impacto de la gestión en base a una ponderación con el resultado final, ¿no? Es interesante que podamos tener este tipo
de estructuras dentro de la plataforma para poder analizar y tener visibilidad. Finalmente, ¿cómo se complementa esta información con lo que veíamos para el caso de cuadro de mando BI? Esta tercera herramienta de análisis, voy a seleccionar algunos dashboards como finalidad y vamos a seleccionar algunos ejemplos. Por ejemplo, el caso de lo que vamos a hacer es trasladar las principales variables que necesitamos tener disponible en nuestro cuadro de mando BI justamente para la toma de decisiones. Las otras herramientas también nos van a ayudar, el hecho de generar informes periódicos que debemos compartir con el equipo, los indicadores que proactivamente nos van a alertar, pero a través del BI vamos a poder hacer un análisis en función a lo que necesitamos evaluar. Entonces, por ejemplo, si tenemos un caso vinculado a la gestión de inspecciones, tenemos varias inspecciones en materia de medio ambiente, seguridad, lo podemos tener organizado por división, por media de cumplimiento, por cada unidad organizativa, por inspección, por criterios que se están incumpliendo, como observarán, o por inspectores. Si de repente queremos analizar la gestión de determinados inspectores, seleccionamos a los mismos y nos muestra la media de resultados. En función a esta selección, vemos cuáles han sido los principales criterios que se han encontrado y los resultados en función a las inspecciones relacionadas a estos inspectores, ¿no? Entonces, rápidamente podemos tener visibilidad de cómo va el desempeño de la gestión. Lo mismo para los casos vinculados a, por aquí tenemos el análisis de doble materialidad, esto en la gestión de sostenibilidad, y si, por ejemplo, tenemos diversas evaluaciones a terceros y somos una empresa que tiene presencia a nivel global, ¿no? Podemos tener trazabilidad sobre las evaluaciones a los terceros, ya sea por país o si queremos analizarlos en función al tamaño de la organización, al sector en el cual se desarrollan nuestros proveedores. Entonces, mientras vayamos seleccionando la información, vamos a ir viendo cuál ha sido su desempeño con el cumplimiento de los diversos criterios con el cual han sido evaluados, ¿no? Entonces, hay una media de cumplimiento para determinado sector. En ese sentido, si quiero de repente enfatizar, me interesa ver para ese sector seleccionado, pero determinado tamaño de empresas. Entonces, puedo ir, seguir acotando la información y de esta manera tener un impacto en los resultados, ¿no? Y es así como la plataforma nos va a ayudar a tener esa visibilidad. Aquí tenemos una siguiente vista, por ejemplo, con otras opciones gráficas. Cómo va evolucionando los resultados en función a determinados parámetros que necesitamos analizar. Lo que hoy en día de repente nos tomaría un tiempo descargar la información, llevarlos a tabular un Excel, pues ya con la plataforma, sin necesidad de pedirle a alguien, con la operatividad del día a día, vamos teniendo los resultados a la mano. Lo mismo para los casos de cumplimiento ambiental, ¿no? Muy similar a la vista que veíamos en el caso de inspecciones, y aquí nos mostrará los hallazgos en función a determinada tipología, a sanciones con las cuales están relacionadas, y de esta manera poder analizar la información y con el objetivo de poder tomar decisiones en función a los resultados que vamos alcanzando como organización. Esto era parte de lo que quería comentarles el día de hoy, que tengan una visión general sobre las diversas herramientas. No son las únicas, pero la idea es justamente a partir de lo que hemos ido presentando el día de hoy, poder conocer, ya luego seguramente recibirán una encuesta y que nos vayan trasladando sus dudas, inquietudes o requerimientos.